La secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del subsecretario de Medio Ambiente mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre compromisos adquiridos en la ciudad de Chañaral. Un oficio también del subsecretario de Medio Ambiente mediante el cual responde uno de la comisión e informa sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Corte Suprema en causa rol 5.888 de 2019 en relación con el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por otros 11 recurrentes a favor de las personas afectadas a raíz de la emergencia ambiental de los días 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre de 2018 en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Varios oficios de la ministra de Medio Ambiente. Uno, mediante el cual responde uno de la comisión e informa sobre las emergencias ambientales declaradas a raíz de la contaminación atmosférica existente en la región de los ríos y los lagos, en relación a la calefacción a leña. Otro, mediante el cual responde también otra de la comisión, sobre el plan de descontaminación ambiental para Calama. Otro, sobre la legalidad y viabilidad del proyecto de construcción de una cantera de puzolana en Melipilla por parte de Empresas Melón. Otro sobre la información sobre el funcionamiento y legalidad de la chanchera perteneciente a Agrícola Los Tilos, emplazada en Isla de Maipo. Una comunicación del Ceremi de Energía de Valparaíso, mediante el cual adjunta boletín sobre energía e informa a Valparaíso, que destaca las principales noticias regionales al mes de julio de 2022. Un informe de asesoría técnica de la Biblioteca del Congreso sobre gestión de residuos domiciliarios en Europa, regulación de Unión Europea, legislación y políticas públicas de Bélgica, España, Francia y Países Bajos. Una carta abierta al ministro de Hacienda del consultor en transición energética y cambio climático sobre correcciones solicitadas al impuesto de CO2 en el sector de la generación eléctrica. Una carta de miembros integrantes del Consejo Consultivo de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la región metropolitana que manifiesta su preocupación por los exiguos recursos con que cuentan los organismos públicos con competencia en temas ambientales. Una carta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES AG, mediante la cual informa que la señora Lorena Schmidt Castro ha sido nominada por el directorio como nueva presidenta ejecutiva de la asociación. Una solicitud de audiencia de la Fundación Basura a fin de exponer sobre el boletín 15.044 que previene y sanciona el ecoblanqueo, lo cual señala significa un daño importante a la ciudadanía y al medio ambiente. Eso es todo. Ahí sí. ¿Se ofrece la palabra sobre los puntos tratados en la cuenta? ¿No? ¿Se ofrece la palabra? Mira, sobre el punto número 14, informarle a la Fundación Basura que el boletín 15044-12 está dentro de los acuerdos que tomó la Comisión para una vez que concluyamos la tramitación de los dos proyectos de ley de transición justa y de animales sintientes, debiera estar en tabla, así como otro proyecto del diputado Mesa. Por lo tanto, dejarlo incorporado, Ana María, para cuando tengamos el proceso de audiencias públicas, cuando comencemos la tramitación. ¿Parece? Ya. No sé si les parece, podemos tomar ese acuerdo. ¿Sí? Ok. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. ¿Sobre puntos varios? ¿No? Ok. Yo quisiera
hacer un punto. Mira, la semana pasada, este fin de semana, nos enteramos de una decisión de Ferrocarriles del Estado, en el caso de un proyecto en la comuna del Bosque con San Bernardo, para terminar de los contratos que tiene la empresa con la posibilidad de la instalación de una mega planta cementera. Y yo quisiera aprovechar, a propósito de la gestión y las conversaciones también, y del cambio que hubo de la presidencia de EFE, de valorar esta decisión, ¿no? Porque creo que es muy importante a propósito de poner como tema principal la salud de las personas, la salud de las familias, los niños y las niñas de ese sector de la comuna del Bosque, y también el cuidado del medio ambiente, ¿ya? O sea, yo creo que esto es una señal bien importante desde el punto de vista del Estado, a propósito de poder ir elevando los estándares para la instalación de este tipo de proyectos, sobre todo en una zona que es una zona saturada desde el punto de vista de la calidad del aire, pero también porque es una zona industrial, ¿ya? Que efectivamente está allí antes de que llegara inclusive toda la población aledaña, pero no obstante, darle continuidad a este proyecto, que es la instalación de esta mega cementera, atentaba, ¿no es cierto?, contra toda lógica, contra todo sentido común, la verdad. Es por eso que yo quiero aquí valorar el esfuerzo que hizo el municipio durante todos estos años. El exalcalde Sadimelo, el alcalde actual, don Manuel Zúñiga, el Consejo Municipal, las organizaciones sociales de vecinos y vecinas, hay un movimiento también contra la cementera, que todos estuvimos muy activos, la verdad, ¿ya? Y a mí, al menos en mi calidad de presidente de la comisión, pero también diputado por esa zona, quiero manifestarle además a la comisión mi satisfacción por la decisión de EFE, de poner fin a este convenio, ¿ya?, con esta empresa, lo que en definitiva en los hechos, puesto que todavía está en tramitación ambiental, lo que debiera ocurrir es el cierre de este proyecto, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, es una muy buena noticia, sobre todo para los habitantes del sector sur de Santiago, gestión que además realizamos en compañía también del diputado de la zona, Leonardo Soto. Así que, bueno, yo quisiera cumplir con informar a la comisión. Creo que es importante que el país pueda avanzar, ¿cierto?, en un desarrollo que sea equilibrado entre la salud de las personas, el medio ambiente, y en definitiva que el crecimiento económico no sea a costa de estos principios, y en definitiva, ¿cierto?, de lo que les vamos legando a las futuras generaciones. En la orden del día, la idea es que podamos proseguir el análisis en audiencia pública del proyecto de ley que modifica la ley 19.300, el boletín número 15.147-12, proyecto de ley que regula el proceso de transición socioecológica justa. ¿Hago pasar a la gente al tiro? Y entiendo que tenemos para todo efecto invitado a Claudia Fuentes, directora de Transición Energética de la Fundación Ecosud. No sé si está por ahí, Claudia. Es que los estoy haciendo pasar ahora. Ya. ¿Hago pasar a todos al Hágalos pasar segundo nomás. proyecto también? Sí, hágalos pasar a todos. Ya. Presidente. Sí, diputada. Oiga, disculpe. Sí, presidente, se alcanzaron a dar las excusas del alcalde Cristóbal Zúñiga de Tierra Amarilla, ¿cierto? Estamos recién partiendo la orden del día, ya, pero las vamos a dar a continuación. Sí, lo que pasa es que me pidió transmitirle a la comisión, ha estado después de la visita del presidente de la República a la región, con varias gestiones que dejó él comprometido, y de hecho una de esas era la presencia hoy día del subsecretario de Educación, y a la misma hora le generó una reunión con el alcalde, tomando las excusas de no poder estar hoy día en la Comisión de Medio Ambiente. Eso, presidente. Ok, entonces excusamos la participación del alcalde de Tierra Amarilla, don Cristóbal Zúñiga, en los términos que ha planteado la diputada Daniela Chicardini, ¿ya? Y esperamos más adelante poder contar con su participación en la comisión como él lo había solicitado. Muchas gracias, presidente. Ok, diputada Chicardini.
También está presente el señor Samuel Leiva, presidente del directorio de Fundación Territorios Colectivos. Tanto Claudia como Samuel, sean ambos bienvenidos. Tienen 10 minutos cada uno para poder exponer. La idea es que pueda partir Claudia Fuentes, directora de Transición Energética de la Fundación Ecosur. Claudia. Bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, señores diputados, señoras diputadas, señor presidente, por su intermedio. Quisiera ya empezar a compartir pantalla. Me comentan si lo pueden ver. Sí, todo bien. Perfecto. Bien, mi nombre es Claudia Fuentes, soy ingeniera en recursos naturales y magíster en gobernanza de riesgos y recursos naturales. Y directora de Fundación Ecosur, desde donde hace varios años venimos trabajando el tema de cómo transitar y transformar nuestro sistema socioeconómico y socioecológico hacia uno que sea más resiliente frente al cambio climático. Entonces, ahí sí se ve. Quería hacerle esta presentación más que nada, no tanto para discutir a nivel conceptual de lo que entendemos por transición socioecológica justa, porque eso ya ha sido abordado en las presentaciones de las semanas anteriores, sino que quisiera comentarles cómo es el estado actual de lo que tenemos ahora en Chile a nivel de política pública, legislación, etcétera, cuáles son nuestros desafíos, y entonces cómo este proyecto de ley viene a conversar y aportar a estos desafíos que tenemos hacia el futuro. Entonces, primero comentarles que el tema de la transición justa es algo relativamente nuevo. Se comenzó a discutir recién en el 2018 en el marco de la mesa de descarbonización, cuando se acordó que se iban a cerrar las termoeléctricas a carbón. Y ahí se convocó a una mesa para definir cuál iba a ser el plan de cierre de estas centrales. Y si bien se abordó tangencialmente el tema de transición justa, no fue lo más importante en esa discusión. De hecho, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a esa mesa asistió 1 o 2 veces, no más que eso. Lo mismo el Ministerio de Salud. Entonces, esta temática de transición justa quedó un poco al debe específicamente, porque no consideró cuáles iban a ser los compromisos ni de las empresas ni del Estado para estos procesos de cierre. Entonces, hoy en día podemos ver que hay cierto malestar por parte de los trabajadores. Por ejemplo, vimos a principio de año que en Coronel hubieron protestas para evitar el cierre de Bocamina, porque no se abordó suficientemente bien este tema de cómo íbamos a incorporar a todos los actores en esta transición. Y tratando de hacerse cargo de esta brecha, el Ministerio de Energía el año 2021 publicó una estrategia de transición justa, obviamente con foco en el plan de descarbonización del sector eléctrico, que era lo más inmediato, y con una preponderancia importante de la perspectiva laboral. Entonces, si bien viene a aportar muchísimo a hacerse cargo de esto, no es suficiente porque solamente considera un sector de la población y obviamente un sector productivo. Y de todas formas hay otros marcos de políticas, planes e incluso la nueva ley marco de cambio climático que también están haciendo un esfuerzo de hacerse cargo de esta temática. Vemos que la ley marco de cambio climático, ya en su artículo 1, menciona que su objetivo es transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones y con resiliencia. Entonces habla de este concepto de transición, de transitar hacia otro estado, pero no tiene ninguna mención a cómo hacemos esta transición. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a considerar la justicia social, ambiental, climática en esto? Y esto también viene siendo complementado por la NDC que publicó Chile, donde por primera vez se define que la transición justa, primera y única, porque ahora no tenemos otra transición, otro concepto a diferencia de lo que viene a proponer este proyecto. Y todo esto además es complementado por el programa del presidente Gabriel Boric, que dentro de sus compromisos estaba la creación de mesas de transición socioecológicas justas, con foco en las zonas de sacrificio, donde están
las termoeléctricas y se están empezando a cerrar, y que están trabajando, ya están varias de estas mesas constituidas, están trabajando en estas zonas y ocupan esta instancia de los PRAS, de los programas de recuperación ambiental y social. Sin embargo, desde mi perspectiva, los PRAS históricamente, si bien han aportado mucho a levantar información, son instancias que no son validadas por la sociedad en general porque han tenido varios quiebres, los compromisos son difíciles de hacerle seguimiento. Entonces, hay que ver qué tanto estas mesas de transición van a llegar a un buen puerto. Lo mismo con el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que recién fue conformado el 5 de agosto, y que la idea es empezar a trabajar ese tema. Con todo lo anterior, vale destacar que entonces nosotros tenemos varios instrumentos que están tratando de abordar la transición socioecológica justa en el país de manera tangencial, pero sin embargo falta un instrumento que dé líneas de acciones claras, defina una conceptualización que todos lo entendamos y lo ocupemos por igual. Entonces, justamente este proyecto de ley viene a hacerse cargo de dar directrices claras para todos los actores de la sociedad. ¿Y por qué necesitamos dar directrices claras? Porque la transición socioecológica justa no solo aplica para el tema del cierre de las termoeléctricas, ni para la transición hídrica, sino que, por ejemplo, nosotros vemos que en el propio Senado se está discutiendo este proyecto de ley para la protección de turberas, y uno de los temas que ha sido más importante en esta discusión o en el último tiempo es qué vamos a hacer con las personas que se dedican a esta actividad de la extracción de musgo. Y porque en ese proyecto no ha sido abordado el tema de la transición justa. Lo mismo con la posible salida de la salmonicultura de zonas protegidas, que es algo que también se viene promoviendo en otros proyectos de ley como es el SBAP. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta salmonicultura que se va de esta zona protegida? ¿Qué hacemos con los trabajadores? ¿Cómo recuperamos esa zona? El cierre de Fundición Ventana, que pasó hace un par de meses. Y en general, ¿qué hacemos también con los pasivos mineros, los relaves? Entonces, hay muchas dimensiones de la transición justa que vamos a empezar a ver de aquí en varios años más, o incluso ahora mismo, como se los mostré, que necesitamos hacernos cargo. También, y si bien no es tan propiamente tal de este proyecto de ley, les traje también algunas láminas de cuánto el Estado está destinando a transición socioecológica justa. Acá viene la partida del Ministerio de Medio Ambiente, donde vemos que hay algunas luces, pero no hay una glosa específica de esto, a pesar de que vemos que es algo que está ocurriendo y que va a comenzar a ocurrir muchísimo más. Entonces también es una sugerencia también cuando se discuta la ley de presupuesto, comenzar a incorporar presupuesto hacia esto, etcétera, etcétera, cuando llegue el momento. Respecto específicamente a este proyecto de ley, desde mi perspectiva considero que se viene a hacer cargo de crear un marco común, tanto para el sector público, sector privado y de la sociedad civil, de manera que se puedan planificar todas las operaciones en un corto, mediano y largo plazo. Define por primera vez lo que es la transición socioecológica justa en un instrumento. La transición socioecológica justa no está definida en un instrumento vinculante, solo aparece en la NDC, pero como transición justa, no como transición socioecológica justa. Incorpora principios innovadores, sobre todo yo diría el de transformación socioecológica, y algo interesante también que quisiera rescatar es que promueve que todos los planes sectoriales de cambio climático que fueron promovidos por la Ley de Cambio Climático tengan un apartado específico de transición justa. Entonces transversaliza esta temática a todas las políticas de cambio climático. Actualiza la Ley 19.300. Y algo que, si bien hace énfasis este proyecto al cambio climático, a la adaptación y a la mitigación, creo que vale destacar que la transición justa aporta no solamente a temas ambientales, sino que se linkea con muchos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Estamos hablando de la agenda de empleos verdes y decentes, del desarrollo de energía asequible, el ODS de agua, de la pobreza. Entonces, la transición
justa no es solamente un tema ambiental, sino que va a potenciar el desarrollo de un país. Entonces, por eso yo diría, desconozco cómo uno puede promover esto, pero creo que sería súper interesante y también rescatando las intervenciones del señor de la CUT que vino hace un par de sesiones, yo tuve la posibilidad de verlo. em, Él comentaba que sería bueno que en vez de potenciar o de buscar el patrocinio del Ejecutivo, sobre todo para propender al deberá. Si es que queremos que el Estado asegure cierta forma de hacer las cosas, es bueno promover el deberá en el artículo 4 y no que quede tan abierto. Vale destacar por qué también es bueno que el Ejecutivo pueda apoyar este proyecto, porque actualmente en el Ministerio de Medio Ambiente se está creando la Oficina de Transición Socioecológica Justa, pero todavía no hay ni siquiera una definición de qué entendemos por esto. Entonces, este proyecto viene obviamente a fortalecer esta oficina y esta agenda que está llevando el Ejecutivo con también el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa. Es bueno también promover, como ya los comenté, los recursos para cambio climático y transición justa, porque actualmente son muy pocos. Y rescatar que ante un escenario de crisis económica y de crisis social también necesitamos promover nuevas formas de empleos verdes, empleos decentes, y la transición justa viene a dar este marco y esta oportunidad de desarrollo económico mucho más sustentable, mucho más resiliente. Otra recomendación es específicamente en el artículo 2. Claudia, Sí, me quedan como 3 láminas. si pudieras ir redondeando, por favor, porque Sí, ya ya, llevas 12 minutos. ya, Gracias. gracias. Bien, el artículo 2 creo que sería bueno cuando dice de pasar de un estadio a otro mejor para que quede un poco más acotado. Es bueno utilizar lo que ya viene identificado en la Ley Marco de Cambio Climático, donde habla de una transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente. Es bueno también incorporar más medidas laborales en este proyecto de ley, definir los empleos verdes, los empleos decentes y la protección social como uno de los principios importantes de este proyecto. Em, y bien, eso un poco era lo que les quería comentar. Yo creo que a modo general este proyecto viene a complementar y aportar muchísimo a la política pública del país. Y si bien hay que hacer alguna de estas precisiones en los articulados que les mencioné, a modo general va a ser un gran aporte lo que va a generar hacia muchos sectores de la sociedad. Muchas gracias. Gracias a Claudia Fuentes, directora de Transición Energética de la Fundación Ecosud. Vamos a tener la participación ahora de don Samuel Leiva, presidente del directorio de Fundación Territorios Colectivos. Y una vez que él concluya, la idea es que podamos hacer una ronda de consultas y preguntas. Samuel, bienvenido a la Comisión de Medio Ambiente. Tiene la palabra por 10 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Primero que todo, agradecer a la comisión, darnos la oportunidad de poder expresar nuestros comentarios. Nosotros hemos trabajado, como decía también Claudia, no solamente desde la perspectiva de la Fundación, también hemos analizado un poco cuáles son las posiciones y demandas que han tenido las comunidades que están hoy día viviendo en la zona de sacrificio respecto a cómo transitar, ¿no es cierto?, a un futuro distinto a través de un proceso de transición socioecológica justa. Y en este caso nosotros hoy día vamos a hablar un poco también de los conceptos que nos hicieron un poco de ruido y queríamos justamente plantear desde esa perspectiva nuestra presentación. Y lo último que quiero decir es que tanto Claudia como yo somos parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, de la cual también ha estado trabajando su posición y también tiene un análisis respecto a cómo este proceso debería darse, ¿no es cierto?, en nuestro país. Lo primero que quisiéramos destacar es que ¿quién se hace cargo de la transición socioecológica? Hoy día, a nuestro juicio, el proyecto debe asegurar que no sea solo el Estado quien se haga cargo del proceso socioambiental de la transición,
sino que debe definir el marco de responsabilidad de las industrias también, sobre los trabajadores directos e indirectos debido a la falta de transformación tecnológica que se requiere. La mirada que hemos, o sea, la, la forma tradicional de hacer estas transiciones en algunos otros países, como se hizo en Estados Unidos, en Sudáfrica y también en algunos países en Europa, tiende a cargarle toda la responsabilidad al Estado. Y eso, a nuestro juicio, es un error, porque las industrias también tienen responsabilidad en el marco. Hoy día lo que el Estado tiene que hacer es empujar algunos procesos, pero sin duda hay una responsabilidad concreta por parte de las industrias que tienen que hacerse cargo, ¿no es cierto?, también de los cambios de mercado y las condiciones tecnológicas que ellos trabajan, y por lo tanto también creemos que el proyecto tiene que apuntar a definir claramente ese marco de responsabilidad. Segundo, algunas definiciones conceptuales que nos gustaría poder plantear. Nosotros tenemos dudas respecto sobre la definición. Debería incluir el concepto de acordar un proceso sociotecnológico. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos pidiendo acá tiene que ver justamente con un cambio no solamente en las condiciones sociales que tiene el territorio y las comunidades que hoy día están sufriendo los efectos de la industrialización y que deben obviamente entrar en un proceso de transición justa. Pero esto tiene que ser además incorporado el concepto de sociotecnológico, porque es justamente lo que estamos esperando. Muchas de los cambios que son necesarios en una transición justa son precisamente desde la perspectiva tecnológica. Lo otro, el concepto de actividad contaminante no se aplica tanto en este proyecto, toda vez que ninguna actividad legal se contamina. Por lo tanto, no existen hoy día actividades contaminantes, porque si existiesen, eventualmente estas no estarían cumpliendo la ley. Por lo tanto, hablar de actividad contaminante creemos que no aplica como concepto. En cambio, debería una actividad intensiva, por ejemplo, en el uso de combustibles fósiles, o intensiva en el uso de agua, o intensiva en el uso de ciertos recursos naturales o bienes comunes. Por lo tanto, un poco el concepto de actividad contaminante debería cambiarse hacia esa definición. Tercero, el concepto hoy día de transición justa obliga a la búsqueda de soluciones que permitan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades comerciales. Y si estas soluciones no existieran o no fueran posibles de implementar, iniciar un proceso de cierre. Nos parece adecuado, pero no creemos que, tal como decía Claudia hace un momento, la transición justa no solamente está ligada a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que tiene que ver también con una mirada nueva de cómo abordar el desarrollo, y por lo tanto esto tiene que ser muchísimo más amplio. A su vez, en el artículo 2 creemos que hace falta considerando que establezca que las medidas de reparación en particular son también sobre el tejido social. Hemos visto que la reparación tiende mucho a ligarse a la pérdida de un empleo, pero en definitiva una empresa no debería poner en esa situación a sus trabajadores, porque justamente al iniciar un proceso de transición justa debería darles una solución y no solamente centrarse en lo que tiene que ver con el empleo. Pero la reparación también es del tejido social. Hay que recordar que en las zonas de sacrificio la gente perdió sus fuentes de empleo tradicionales, turismo, hospitalidad, agricultura, pesca, y por lo tanto el tejido social también es importante repararlo, tanto como restaurar y compensar. La siguiente, siguiendo un poco con estas definiciones conceptuales, también en el artículo 2 creemos que hace falta un considerando que establezca que las medidas de reparación son también, perdón, esa es la misma, perdón. En el artículo 3 sobre principios, en el literal A, hace falta definir qué se entiende por evaluación socioambiental, porque le estamos incluyendo el concepto de transición justa y un proceso más allá de la formalidad de la evaluación de proyectos de inversión dentro del sistema de estudio de impacto ambiental. Por ende, es necesario ampliar su alcance y el mecanismo, porque ahora lo que estamos también planteando es que vamos a hacer una evaluación social o de las condiciones socioambientales que incluyen
la línea base para poder avanzar en los alcances de este proyecto. Al mismo tiempo, sugerimos simplificar el principio debido a que parece abarcar mucho y produce cierto grado de confusión en el sentido de la evaluación socioambiental. Y sobre los principios, en el mismo artículo 3, en el literal B, sugerimos definir el alcance de todos los daños generados. Esto es importante porque para poder entender el real alcance de las medidas de restauración, reparación y posible compensación, que son completamente distintas, dentro de las medidas de la transición justa, es importante entender cuáles son esos daños generados. Porque esos daños generados pueden ser a la biota marina, pueden ser a la agricultura, pueden ser al patrimonio económico o incluso pueden ser al derecho a emprender para algunos empresarios, en el sentido de que el cambio tecnológico que se dio en sus territorios impactaron, por ejemplo, en su producción de vino, en su producción de hortalizas y también en otros sectores económicos que pudieron verse afectados. Finalmente, en el artículo 3, aquí me queda lo mismo. Y con eso yo termino. Sí, con eso termino, señor presidente. Gracias, Samuel, de la Fundación Territorios Colectivos. Se abre una ronda de consultas o preguntas a los expositores respecto a sus exposiciones. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputada Araya. Gracias, presidente. Buenas tardes a los invitados. Y solo una pregunta común para ambos. ¿Y cuál es el concepto que ustedes recomendarían respecto de transición justa? ¿Alguien más quisiera consultar? Diputado Mesa. Gracias, presidente. Hay una parte de la intervención que hizo doña Claudia al principio que creo que sería interesante si la pudiese profundizar. Porque ella señaló que en algún momento nos hizo un contexto histórico más o menos de cuando empezamos a hablar de transición justa y que en ese momento debiesen haberse incorporado otras visiones. Mencionó el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Creo que sería interesante, doña Claudia, si nos pudiese profundizar un poco de las razones. Yo tiendo creo entender por qué lo dice, y también lo quiero vincular, si es que da el tiempo para que don Samuel también nos pudiese dar su visión, porque me queda la sensación, a lo mejor yo no lo entendí bien, que cuando habla de que hay que incorporar la responsabilidad de las industrias, don Samuel, me hace más sentido aún que no solo el Ministerio del Trabajo, no solo el Ministerio de Salud, sino que también deberíamos ver cómo incorporamos la visión o los comentarios que nos puede hacer sobre este proyecto el Ministerio de Economía, que tiene mucha relación, el Ministerio de Agricultura, que tiene mucha relación, y también gremios que agrupen a distintos industrias, no solo la silvicultura que lo mencionaban o el tema minero, porque aquí nosotros con esto estamos marcando un camino de regulación que se viene para muchas actividades productivas. Entonces, cargarle la mano a las industrias con regulaciones, pero no permitirles que puedan incorporar su visión acá, y sobre todo después que eso podría tener repercusiones obviamente en la oferta de trabajos que se entrega, creo que puede generar que el proyecto, como ha pasado en otras oportunidades, en 1 o 2 años más tengamos que discutir cómo mejoramos las cosas que se nos pueden haber pasado ahora. Si nos pudiesen ambos, obviamente con la precisión necesaria para que podamos seguir escuchando las otras intervenciones, respecto a la incorporación de otras visiones, y quiero especificar en materia de gremios industriales o gremios del área agropecuaria, y también el Ministerio de Hacienda, que creo que podría tener algo, perdón, el Ministerio de Economía, que podría tener algo que decir sobre esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Tiene la palabra Claudia y Samuel. Breve lo posible porque tenemos... Señor presidente. Tres intervenciones. Señor presidente.
acá. Sí, Claudia. Ya, súper. De ahí te doy la palabra, Samuel. Primero, respecto al concepto, hay distintas conceptualizaciones, vale destacar esto a lo largo del mundo. Tradicionalmente, el que más ha sido utilizado es el que plantea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, desde mi perspectiva, solamente reducir transición justa a temas laborales se queda corto y por tanto esa definición ha sido un poco reemplazada o está tratando de ser potenciada por definiciones de transición justa a nivel de cambio climático y de mitigación. Ahí vemos, por ejemplo, que el Acuerdo de París y todo lo que ha venido a partir del Acuerdo de París ha contribuido a fortalecer esta definición de transición justa y ya tenemos a nivel internacional un tratado de Katowice cuando fue en Polonia la COP, y ahí viene una definición muy interesante y que está alineada con los marcos internacionales. De todas maneras, vale destacar y yo recomendaría que cada país debiese definir lo que entiende por transición justa, porque si bien no todas las legislaciones laborales son iguales en todo el mundo, y uno de los aspectos importantes es eso, no todas las legislaciones ambientales son iguales en todo el mundo y no todas las preocupaciones sobre cambio climático son iguales. Por ejemplo, en Chile nuestra preocupación debe ser la transición justa en adaptación también, no solo en mitigación como puede ser en otros países. Y por eso yo creo que la definición a grandes rasgos está bien la que está en este proyecto. Sí, está la recomendación que cuando habla de un estadio hacia otro mejor, creo que vale la pena acotarlo un poco más para que no quede tan abierto, pero en general está bien. Y la otra pregunta, disculpe, señor presidente. Fue en la mesa de descarbonización que fue el año 2017 y yo creo que tiene que ver con que era un proceso nuevo. Nunca habíamos hablado tanto de transición justa en Chile, además de lo que había pasado cuando se cerraron las plantas de las minas de carbón. Entonces hubo un poco de quizás no se pensó demasiado a qué actores teníamos que tener sentados todo el momento. Entonces faltó invitar al Ministerio de Trabajo, efectivamente, al Ministerio de Salud, y fueron incorporados hacia el final del proceso. Y yo creo que por eso también necesitamos hacernos cargo de eso, con incorporar también al Ministerio de Economía. Estoy súper de acuerdo con lo que mencionaba, señor diputado. El Ministerio de Hacienda tiene una estrategia de finanzas sostenible y también está alineada con la transición justa, que lo que quiero decir es que esto ya se está pensando como un tercer pilar del cambio climático. Estamos hablando de adaptación, mitigación y transición justa. Y por lo tanto, la importancia que debemos darle es transversalizarlo e incorporarlo en las políticas públicas que lo requieran, e invitar a todos los actores que quieran ser convocados. Esa es Claudia. Señor presidente. Sí, y le pediría a Samuel que fuera lo más breve posible, porque tenemos 3 intervenciones más del próximo proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Sí, muy breve. Solo señalar que la responsabilidad de las industrias es parte, digamos, de la transición justa, porque de hecho la definición original, que es la que mencionaba también Claudia, proveniente de la OIT y proveniente también de las organizaciones internacionales, como la Confederación Sindical Internacional, ella describe la transición justa como una transición hacia una economía baja en carbono, sí, clima resiliente, que maximice los beneficios de la acción climática. Por lo tanto, está ligada a lo que los países están haciendo en relación a la crisis climática, pero señala que es mientras minimiza las penurias para los trabajadores y sus comunidades. Por lo tanto, aquí hay 2 grandes comunidades que hay que hacerse cargo. Por un lado, a las personas que eventualmente podrían cambiar su trabajo, ¿ya? O perderlo en el peor de los casos, y las comunidades que han sufrido la industrialización y que hay que transformar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí no solamente es el Estado el que se tiene que hacer cargo de las comunidades, que, como les decía, los ejemplos de los procesos anteriores tienden a
hacer una carga excesiva, no en los gobiernos centrales, de hecho, sino que en los gobiernos territoriales o en los gobiernos regionales donde esas industrias se encuentran, porque son los primeros instituciones que tienen que hacerse cargo sobre las medidas para una transición justa. Y por lo tanto, son ellos, en este caso las municipalidades en estas zonas, las que deberían, si no lo hacemos bien, se estarían haciendo cargo por una transición que eventualmente no les corresponde. No tomaron las decisiones para esa industrialización en ese momento y las industrias también tienen que hacerse cargo de los trabajadores que eventualmente van a cambiar, ¿no es cierto?, sus condiciones. Ahora, hay que también darse cuenta que si uno revisa solo el número de trabajadores directamente relacionados e indirectamente relacionados con los procesos productivos que deberían cambiar, son ínfimamente en su número considerados con la población que depende de otros sectores económicos. Y eso, de hecho, está en el informe de la Comisión de Transición Justa. Deben ser un séptimo de si uno compara lo que son los trabajadores, tanto indirectos como directos, en función de la población que vive en esos territorios. Y por lo tanto, obviamente no es hacerse cargo de toda la población, pero alguien tiene que hacerse cargo y tener una responsabilidad concreta en relación a eso. Okay, con eso sí, termino, sí, por favor, porque gracias. La verdad que estamos justo en el tiempo. Muchas gracias a Claudia Fuente, directora de Transición Energética de la Fundación Ecosur, y don Samuel Leiva, presidente del directorio de Fundación Territorios Colectivos. Muchas gracias a ambos. Vamos a pasar al tercer punto de la tabla de hoy. Continúa el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Civil para reconocer a los animales como seres sintientes, del boletín número 14993-12. Para todo efecto están invitados Daniela Waldor, psicóloga, investigadora, máster en técnica de investigación social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entiendo que está presente. Sí, ¿te parece que partamos contigo, Daniela, justo los 10 minutos para que alcancemos a exponer todos? ¿Te parece? También está el académico señor Patricio Carvajal Ramírez y el señor Óscar Núñez Yanca, fundador de Soy del Campo. Tiene la palabra, por lo tanto, Daniela, para poder partir. Buenas tardes, ¿pueden ver mi pantalla? La veíamos, ahí sí. Perfecto, bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Romero Balfon, soy investigadora, directora de Bienestar Animal en Within Priorities, un think tank de Estados Unidos. También soy miembro del Comité Científico del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra en España. Es un inmenso honor para mí haber sido convocada por esta comisión, y mi propósito es hoy razonarles en primer lugar sobre las evidencias que disponemos. Daniela, ¿Sí? ¿La puedo interrumpir un segundo? ¿Sabe qué? Cuando usted habla muy rápido, no se le entiende muy claro acá. Si usted pudiera hablar un poquito más lento para que se le pueda entender, por favor. Perdón, sí, de acuerdo. Bueno, les decía que mi propósito hoy es razonarles en primer lugar sobre las evidencias que disponemos sobre la sintiencia en los animales. En segundo lugar, quisiera abordar algunas consideraciones ético-filosóficas que se derivan de lo anterior. Y tercero y finalmente trataré de algunas implicaciones que tiene todo esto para nuestras instituciones. Así que permítanme empezar entonces abordando brevemente la cuestión de la sintiencia animal. Bueno, como bien ustedes conocen, nuestro Código Civil prescribe que los animales tienen el estatus jurídico de cosas muebles o semovientes. Cabe notar que el artículo en cuestión que da esa categoría a los animales data del siglo XIX, específicamente del año 1853. Esto es un dato importante para comprender mejor la época en la que fue redactado nuestro Código Civil. Entonces cabe preguntarnos cómo era la ciencia que sabíamos del mundo en 1853. Bueno, la misma palabra ciencia era bastante nueva, se había acuñado hace solo un par de décadas. En aquella época, por ejemplo, no sabíamos que existían agentes microscópicos que causaban enfermedades, de hecho ni siquiera sabíamos que existían los virus, no sabíamos de la radioactividad,
realizábamos intervenciones quirúrgicas sin anestesia alguna, es más, los médicos ni siquiera se lavaban las manos entonces antes de llevar a cabo una cirugía. Y como resultado en aquella época vivíamos muy poco. Si ustedes pueden ver aquí, en 1800 un recién nacido solo podía esperar vivir unos 29 años sin importar en qué parte del mundo naciera. Pero hoy en día esa esperanza de vida es algo impensable, ni siquiera es algo que suceda en los países más empobrecidos del mundo. Y es así como el mundo ha ido cambiando, y el mundo de hoy tiene poco que ver con el del 1853, y lo que conocemos actualmente sobre sintiencia animal es bastante más vasto y riguroso que las suposiciones de hace 2 siglos atrás. A este respecto, en la actualidad contamos con evidencias científicas muy contundentes sobre la capacidad de sentir de los animales. Y seré clara, existe un amplio consenso científico de que todos los animales vertebrados, como peces, anfibios, reptiles o aves, son capaces de sentir dolor. Y para ilustrar este consenso científico, hace una década, en el año 2012, un importante grupo de profesionales de la ciencia firmaron lo que se conoce como la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge. Esta declaración señala, déjenme leerles un extracto, que hay evidencias convergentes que indican que los animales poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, así como la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Es decir, los animales, no solamente los seres humanos, y esto incluye a mamíferos, a aves y a muchos otros animales, incluso los pulpos, también poseen sustratos neurológicos que son necesarios para generar conciencia. Y esta declaración de Cambridge es importante porque hizo posible señalar, más allá de toda duda razonable, que hay un consenso científico sobre esta materia. Por ejemplo, a día de hoy podemos afirmar con alto grado de certidumbre que las ovejas pueden reconocer caras de otras ovejas y recordarlas durante años, e incluso son capaces de recordar e identificar rostros humanos. Las vacas, por su parte, establecen vínculos sociales duraderos y son capaces de aprender observando a otros, y incluso despliegan reacciones emocionales cuando aprenden, por ejemplo, a abrir una puerta para obtener comida. O sabemos que si un pollo está cojo y por lo tanto probablemente padeciendo dolor, elegirá comer alimentos que contengan un analgésico para así aliviar la molestia de su cojera. Ahora cabe preguntarnos si todo esto importa. ¿Y qué implica todo esto? Bueno, hay algunos que responderán que desde un punto de vista ético y político lo que nos debe preocupar son solo los intereses de los seres humanos. Se trata de insistir en que pertenecer a la especie humana nos otorga un estatus moral y que individuos de otras especies no deben ser considerados. Ahora bien, las especies son categorías que han sido construidas por los seres humanos sobre la base de criterios como la capacidad de reproducirse o el genoma. Pero estos atributos, el genoma, por ejemplo, no es una cuestión relevante para determinar quién importa desde un punto de vista ético y político. Y por tanto, son cuestiones que no deben guiarnos sobre quién posee intereses merecedores de protección jurídica. Desde un punto de vista ético, cuando se trata de respetar a alguien, lo que importa, lo que debemos tener en cuenta es cómo nuestros actos u omisiones van a afectar a ese individuo, ya sea de manera positiva o negativa. Y para ser afectado positiva o negativamente, solo hay que ser sintiente. Por ello, la sintiencia es lo que debemos tener en cuenta cuando deliberamos sobre quiénes se verán afectados por nuestras decisiones individuales y colectivas. Lo reitero, es suficiente que un individuo pueda sentir dolor para verse afectado por esas decisiones. ¿Y ahora qué implica todo esto? Bueno, como ustedes sabrán, la idea de que los animales son seres sintientes y que merecen una protección jurídica acorde se corresponde con una tendencia internacional de reforma jurídica. Esto comenzó en Europa ya en el año 2008 con la firma del Tratado de Lisboa, y más tarde esto se vio seguido por otros cambios jurídicos en el Código Civil catalán, en el Código Civil francés, en Portugal, recientemente en el Código Civil español, y hace pocos meses el Reino Unido también aprobó una ley equivalente. Y en la región, Colombia estipula expresamente en su ordenamiento jurídico que los animales son seres sintientes y no cosas. Entonces, a la luz de estas experiencias, si miramos a estos países, por ejemplo, o a estas regiones como Europa, cabe preguntarnos qué supone reconocer jurídicamente a los animales como sintientes. Bueno,
como ha sucedido en Europa, esta reforma comporta brindarles a los animales una protección legislativa que evite condiciones o prácticas especialmente crueles. En otras palabras, implica que tengamos en cuenta el bienestar animal en la creación de políticas públicas y en la regulación de actividades que implican a esos animales. Ahora bien, tal como el reconocimiento de la sintiencia animal debe basarse en evidencia científica sólida y robusta, la interpretación y aplicación de esta evidencia de los animales como sintientes también se tiene que fundamentar en evidencias y marcos comprensivos robustos. Y aquí les traigo unos ejemplos, como el modelo de las 5 libertades que ha adoptado la Unión Europea, específicamente la Federación de Veterinarios de Europa, a la luz del reconocimiento de los animales como seres sintientes, y que también ha adoptado la Organización Mundial de Salud Animal, y la Unión Europea también más específicamente a través del Convenio Europeo sobre la Protección de los Animales en las Explotaciones Ganaderas. Yo sostengo que lo anterior es de particular no solo relevancia, sino de interés para las industrias que se valen de animales como la ganadería o la experimentación animal. Porque un alto porcentaje de la población chilena, como les voy a mostrar a continuación, está preocupada por el bienestar de los animales. Daniela. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que lleva 12 minutos, entonces para que alcancemos los otros expositores se necesita que puedas resumir lo que te queda y si no enviarlo por correo, por favor. Perfecto. Bueno, señalarles algunas evidencias relevantes sobre qué piensa la población chilena en relación a este tema. Sabemos que más del 62% está de acuerdo o muy de acuerdo con lo que los animales sean reconocidos como seres sintientes en el Código Civil. También sabemos que 8 de cada 10 chilenas y chilenos creen que la clase política debe prohibir prácticas crueles y normar para establecer altos estándares de bienestar animal. Y esta demanda de la ciudadanía no es otra cosa, sino comenzar por reconocer a los animales como sintientes en nuestro ordenamiento jurídico. Para ir concluyendo, estos datos nos plantean 3 reflexiones importantes. 1, que hay pocas cuestiones en nuestro país que gozan de un acuerdo social tan transversal como este tema. 2, si las actividades económicas que emplean animales buscan genuinamente aportar soluciones y mejoras a la sociedad chilena, no pueden desentenderse del acuerdo generalizado que existe por parte de la ciudadanía de tener en cuenta el bienestar de los animales. Presi, para ir finalizando, esta extendida preocupación les exhorta a ustedes, legisladoras y legisladores, en el sentido de responder a lo que la ciudadanía reclama, y esto es un paso más, en definitiva, para fortalecer la democracia. Para ir cerrando, Chile ha sido un país pionero en su historia. Fue el primero, por allá por 1823, en el mundo en abolir las corridas de toros y las peleas de gallos en el mismo decreto por el que se prohibió la esclavitud. De hecho, uno de los fundadores de la República, que ven ahí en la diapositiva, don Manuel de Salas, sostuvo que el maltrato a los animales atenta contra la ilustración y la cultura propias de países civilizados. Hoy creo que tenemos la oportunidad de renovar nuestro compromiso con ese mismo espíritu que fundó la República. Hacerlo está en sus manos, y esa es toda mi presentación. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Daniela. A continuación, le toca exponer a don Oscar Núñez de la Fundación Soy del Campo, por 10 minutos. Hola, buen día, ¿se escuchará? Y no sé si tengo video todavía. ¿Me pueden contestar si es que se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Ya. Bueno, con la venia de esta honorable Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente, vengo a exponer una serie de consideraciones, más bien por el tiempo que hay, más será un vuelo de pájaros sobre 2 temas que son fundamentales. Me parece a mí que este proyecto lo deja a nivel de una verdadera incógnita, y que es la siguiente. En primer lugar, lo que es la definición de sintiencia, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con cuál es la técnica legislativa por la cual podemos abordar de mejor manera el problema, si es que esto es una modificación en el Código Civil o un establecimiento de la legislación animalista. Tremendamente importante es que hay que explicar que se trata de cosas completamente diferentes, ya que la legislación animalista, que principalmente está compuesta por la Ley de Bienestar Animal, por los tratados internacionales de conservación y por
las leyes de captura y de caza y pesca. En ese sentido, hay que decirlo, trata a los animales desde una perspectiva más bien biológica. Y lo que es la legislación civil, hay que decirlo, técnicamente no trata sobre animales, sino que trata sobre las relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales entre seres humanos, y por eso se trata de cosas completamente distintas. Una naturaleza pública, la legislación animalista es pública, obliga a todo el Estado. La legislación civil es una legislación residual, por así decirlo, y de menor entidad porque es entre particulares, cosa que son diferencias fundamentales a tomar en consideración. Partamos entonces con la primera pregunta. La palabra sintiencia no es una palabra del léxico de las personas, sino que se trata de una palabra que viene traducida probablemente del inglés y probablemente venga del francés sentience. Y en ese sentido no se trata de un término que nosotros utilicemos normalmente, sino que es un término que tiene que ser definido. Entonces, cuando buscamos la definición, en este proyecto no la encontramos, y la disquisición no es menor. En el proyecto que hoy día se presenta para el plebiscito de la gente del 4 de septiembre tampoco está definida, a pesar de que hay algunos elementos que podrían llevarnos a inferir que podría definirse. Pero digamos la importancia de la definición. Digamos que le hacemos la pregunta al proyecto que presenta la diputada señora Chiccardini, y esta enfrenta a dos definiciones posibles en el proyecto, y las dos tienen el siguiente problema, es que son absolutamente contradictorias e incompatibles. Entonces encontramos, por ejemplo, en la fundamentación de la señora Chiccardini, que está la posibilidad de entender sentencia, por ejemplo, como una crítica que hace en la página segunda del proyecto a lo que es la ley 20.380, en que dice que efectivamente trata a los, abro comillas, dotar a cierto tipo de animales de un estatuto jurídico especial, cierro comillas, pero dice ahí mismo, abro comillas, esta misma les trata como cosas muebles susceptibles de dominio. Les pido por favor tengan en consideración esa palabra, susceptibles de dominio. Luego en la página tercera del proyecto de la señora Chiccardini también dice, sigue permitiendo su venta, abro comillas, sin que se advierta ninguna norma que haga excepción a las reglas del derecho común, por lo que a su respecto siguen siendo aplicables los preceptos relativos a los bienes muebles. Sigue permitiendo su venta. Vuelvo a retomar, dominio sigue permitiendo su venta. En tercer lugar, cuando se cita la declaración de la Universidad de Cambridge, que recién acaba de citar la experta animalista, dice que los seres humanos no somos los únicos que poseen sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Eso es tremendamente importante porque la consideración a la cual se alude y a la cual se aludió en la presentación anterior no solamente implica lo que es la consideración de sensibilidad, sino también una connotación moral. ¿Por qué? Porque se enfrentan entonces estas dos nociones, la sensibilidad versus la connotación de conciencia moral e individualidad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de leer estas normas, una lo saca del comercio porque asegura a una sintiencia, lo asimila a la sintiencia desde el punto de vista que los seres humanos somos sintientes, estamos considerados entonces en esta moralidad. En cambio, el problema de la sensibilidad es que simplemente se trata de un trato a los animales que sea relacionado a lo que es mayor o menor sensibilidad, por lo tanto un trato más o menos cruel. Y estas dos cosas son absolutamente incompatibles porque, como se puede desprender de lo que habíamos leído, si es que no es posible comprar o vender un animal, o no es posible suscribir ciertos contratos al respecto, se termina una área importantísima de lo que es nuestra vida, como por ejemplo la ganadería, la alimentación en base a la carne y otras más, que eso es lo que realmente está en juego aquí. Aquí no hay que perderse. Lo que se busca por estos proyectos es efectivamente extraer a los animales del comercio. Ahora, existe también la segunda posibilidad, que es considerar a los animales solamente como objetos o seres que son sujetos a la sensibilidad. Eso es sintiencia, sensibilidad, no entrar en la connotación moral. Y desde esa perspectiva, el proyecto también utiliza esa fundamentación, y por eso es muy importante preguntarle a la autora que nos defina, por favor, y nos explique cuál es la línea que sigue el proyecto. ¿Por qué? Porque hace alusión a la legislación internacional comparada, de la cual también hemos tenido hoy día algunos ejemplos. Entonces, en el proyecto específicamente se habla de lo que es la legislación de Francia, Alemania, Suiza y Colombia, en donde me voy a detener
por algunos minutos. Vuelvo a repetir, esto lamentablemente es una materia que debiese ser tratada en una profundidad que hoy día estas presentaciones no lo permiten. Al respecto quiero decir lo siguiente: ninguna de estas legislaciones citadas considera que sintiencia sea sinónimo de conciencia moral individuada. En ese sentido, todas, partiendo por, incluso se menciona la europea en la presentación anterior, todas son legislaciones perdón, que permiten el comercio de los animales, y que incluso el énfasis que pone el Tratado de Lisboa está en los famosos Welfare Act, en los cuales son tratados y normas de bienestar animal para el manejo de la ganadería y el comercio, por supuesto, relacionado a él. Entonces, desde esa perspectiva, en Alemania, por ejemplo, podemos ver la exacerbación de un país que es cazador y que, por lo tanto, eso sería y pugna completamente con el concepto de sintiencia como identidad moral. Lo mismo encontramos en Suiza. Con respecto a Francia, tenemos que decir que evidentemente Francia es campeona mundial en lo que es la elaboración de conceptos, líder siempre en la conceptualización jurídica, es la madre de nuestro Código Civil, porque recordemos que nuestro Código Civil está basado en el Código de Napoleón, y estas normas se toman íntegramente desde allá, por lo que quiero reforzar lo que dijo la expositora anterior. No son 150 años, sino que estamos hablando de muchos más años que 1800 los que tienen esta norma, y la diferencia es que probablemente esta es milenaria, y la clasificación que hacemos de animales domésticos, animales salvajes y otro tipo de animales domesticables es una definición que viene del derecho romano, o sea, milenaria. O sea, esto es mucho más antiguo incluso que el Código Civil. Y aquí, bueno, quisiera rematar en esto, de explicar, por ejemplo, en Francia, que tienen ellos una tradición en la cual se protege, pero fielmente, lo que es su cultura culinaria, que tiene platos que son moralmente muy reprobables, por ejemplo, el foie gras, por ejemplo, el pichón, por ejemplo, lo que es la producción de la langosta, cómo se come la langosta y otros más. Entonces, al respecto, esas legislaciones podemos tomar en consideración otras más, y llegamos a la conclusión necesaria de que ninguna de ellas ha adoptado el concepto de sintiencia, en el cual los animales sean sustraídos del comercio y que en definitiva se termine la ganadería. Y desde esa perspectiva nos parece a nosotros que esa falta de claridad puede ser tremendamente perjudicial para nuestro país. A nosotros nos preocupa porque la legislación debe ser un elemento de certeza. La obligación de los legisladores en eso no solamente está en expresar sus ideas y sus anhelos personales, sino en entregarle a la sociedad un elemento de paz. Quisiera dar, por ejemplo, cómo es que Colombia trata el problema respecto de la declaración de sintiencia. Entonces, efectivamente, hace una modificación en la cual considera la sintiencia, pero establece una contraexcepción. Y esto no solamente es el caso de Colombia, sino hay varias otras legislaciones. Por ejemplo, Nueva Zelanda también plebiscita el rodeo y acepta el rodeo en la medida que cumpla con las normas de medio ambiente. Quisiera explicar el caso de Colombia. ¿Por qué Colombia? Les voy a explicar después. Dice, Colombia entonces quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley sobre el maltrato animal las prácticas en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan por objetivo el cuidado, la reproducción, la cría, el adiestramiento, el mantenimiento, las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas. Desde esta perspectiva, es evidentemente claro que no ha sido considerado en ningún minuto dejar a los animales fuera del comercio. Queda absolutamente claro también que se permite todas las actividades del campo y las actividades de la ganadería relacionadas con los animales, y por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad. Por último, quisiera referirme, voy a pedir un minuto extra, porque ya estoy llegando a los 10 minutos por lo que me dice mi reloj, que en Colombia existe muy arraigado la riña de gallos, y además de eso la lidia de toros, que gracias a Dios en Chile no es el caso, pero vamos a decir que el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre estos elementos, estableció que por el hecho de ser raigambre cultural efectivamente no pugnan con las normas civiles. Entonces nosotros vemos que este proyecto está absolutamente desnudo, está desprovisto de todo lo que es la fundamentación necesaria que puede establecer
una regla aplicable que no genere una alteración en la vida de las personas y que efectivamente vaya en la defensa y protección de los animales, que es lo que nosotros queremos. Nosotros pensamos que es un gran error la modificación del Código Civil para establecer una declaración de sentencia de la cual ya hay un germen en la Ley 20.380. Y el gran error consiste en asimilar y pensar que el Código Civil es una norma o es un conjunto de normas que tratan sobre los animales. Gran error. Gran error también en modificar una tradición jurídica milenaria que a nosotros nos viene a traer una, como se dice, una solución supletoria y subsidiaria para miles de problemas. Y quisiera terminar con las encuestas. Resulta que se le pregunta a las personas si es que tienen conocimiento de que el Código Civil trata a los seres, a los animales como cosas, muebles, y la gente dice que no lo sabe y que no le parece bien, en gran medida, por supuesto, esa es la pregunta que se les plantea. Entonces, nosotros como fundación elaboramos una encuesta distinta apuntando al objetivo que tiene este proyecto, preguntándole a la gente si están dispuestos a dejar que sus animales dejen de ser sus animales, dejen de ser propios, ya no puedan, no tengan cómo adquirirlos, no tengan cómo protegerlos desde el punto de vista civil. Y la respuesta fue que el 100% no está dispuesto. Entonces con eso termino mi presentación. Como digo, un vuelo de pájaro, agradezco a esta comisión. Muchas gracias, Óscar. Y para mayor ilustración de todos los diputados y diputadas, solicito que nos puedas hacer llegar tus otros al correo. A los correos electrónicos de los parlamentarios. Gracias. Los tenemos, sí. Gracias. Don Patricio Carvajal. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco por la invitación. Me honra esta comisión. Exactamente 10 minutos. Perfectamente. A la sala. Gracias. Perfectamente. Envío una minuta para que la puedan revisar si les es útil, pero también tengo una presentación para compartir pantalla y hacer un poco más ágil la exposición. Muy bien, las normas me parece que ya están viendo, ¿no? Sí, estamos viendo. Muy bien. Las normas centrales que se propone cambiar, coincido con el expositor anterior, no son normas que provengan de 1853, por lo demás el Código Civil chileno no es del año 1853 tampoco, sino que son normas milenarias que han ayudado a la buena relación del hombre en sí y a la solución de los conflictos del hombre en sí y a conducir correctamente la actividad de las personas a lo largo de la historia en una ciencia que no tiene caducidad, a diferencia de ciencias muy importantes como la biología, etcétera, donde los papers pueden durar 2 años y pierden totalmente su actualidad y son superados por otros. En el derecho, la experiencia indica que tenemos soluciones que se van reiterando, que se van afinando en el tiempo, y que esas constituyen un acervo y casi un mecanismo, diríamos, de joyería, ¿no? Que es muy difícil y muy complejo intervenir. Las cosas dentro del derecho privado no son una categoría ontológica, las cosas no son o dejan de ser, por eso no tiene mucho que ver realmente la biología, sino que las cosas son una categoría funcional. Yo recuerdo en mis clases, cuando se habla de las cosas fungibles, las que se intercambian unas por otras, si yo compro 5 kilos de manzana, da lo mismo con qué manzanas, digamos, me cumplan. Bueno, yo digo, si usted va al supermercado y ve a una señora que está sacando lentamente, eligiendo uno por uno los tomates y le dice como buen estudiante, oiga señora, por favor, apúrese, yo no tengo mucho tiempo, y sabe que los tomates son cosas fungibles. Les digo, ¿qué va a decir la señora? Se va a dar vuelta y los va a tomar a carterazos por mal educado. Por supuesto, porque para ella las cosas no son fungibles. Todo depende entonces de para qué se utilicen estas cosas. Y eso es un punto muy importante a tomar en cuenta dentro de la categoría de cosas muebles que se atribuye a los animales. Solo por resumir, hay que tener muy en cuenta que hay una serie de alusiones explícitas a los animales dentro del Código Civil que tienen que ver con áreas muy delicadas de nuestra economía. Por ejemplo, incluso con la apicultura en un país con serios problemas respecto a la polinización por la falta de abejas. ¿Qué va a ocurrir si se genera un vacío que más bien da cuenta de que el legislador no quiere tener normas a ese respecto, si se borran las normas pertinentes, que ni siquiera pertenecen a seres semovientes de aquellos que preocupan a las organizaciones que
parece promueven este cambio, al que yo no me opongo, como diré, pero sí que es mi obligación como académico poner ciertas luces de advertencia, ¿no? No es ni un vertebrado, no es un reptil, y las abejas son una parte de la economía fundamental para nosotros. Y así hay una serie, digamos, de otras áreas que me las ahorro, van a quedar en la presentación, a las que hay que prestar atención porque se van a ver alteradas, modificadas, por una variación de acuerdo a este proyecto de ley. En cuanto a los fundamentos de derecho civil para que los animales tengan derechos, hay que señalar que para la inclusión de los derechos de los animales hay que pensar que los derechos de los animales estuvieron vigentes en nuestro propio país hasta el 1 de enero de 1857, porque tanto el digesto como las 7 partidas que eran el derecho aplicable señalan que hay un derecho de los animales. Claro que es un derecho en una clave objetiva. Me parece que en el fondo tampoco hay tanta diferencia de opiniones, ¿no? Cuando se dice que la sintiencia de los animales debe conducir a que nosotros revisemos nuestras conductas y el impacto positivo o negativo que pueda tener en ellos, tal vez se está hablando de lo mismo. Es decir, en un cierto orden social, los animales también tienen que ser respetados dentro de la organización que estimamos correspondiente, deseable, tendiente a nuestro bienestar y al bien común general. Lo que nunca se le otorgó, eso sí, a los animales fue un derecho subjetivo o un derecho a demandar y ser demandados. De eso se hacía clara distinción. Lo que ocurre es que a partir del año 1857, con la vigencia del Código Civil, va a penetrar una idea que es la idea del derecho subjetivo, que va a excluir a los animales de todo derecho porque solo lo va a reducir a aquellos animales o aquellos entes racionales. Y va a jugar una especie de todo o nada. Es decir, quienes son sujetos de derecho son las personas, y si no son personas, son objetos de derecho. Bueno, esa posición está completamente superada hoy por la doctrina sin modificación de los códigos civiles. La vieja definición que muchos estudiamos en nuestras facultades, que decía cosa es todo lo que existe a excepción de las personas, ya no corre. Cosa, lo dice el propio Código Civil Español, es lo que está en el tráfico. Cosa es una palabra de una amplitud semántica enorme, que no tiene limitaciones, y ya desde el siglo XIX a fines, el gran coloso del derecho, Rudolf von Jhering, señalaba, miren, objeto del derecho es incluso el ser humano. Él es el inventor de los llamados derechos de la personalidad, como derecho a la honra, el derecho a la dignidad, que son derechos que no se comprenden si el ser humano mismo no es el objeto del derecho. Con todos estos avances se fue superando este régimen binario que supuestamente operaba de sujetos, objetos de derecho. La propia persona humana no es siempre persona en el sentido técnico civil, lo es desde que nace, desde que hay separación completa de la madre, artículo 74. Antes de ello, tiene una especial protección de la ley, artículo 75 en el Código Civil. Sin embargo, no es propiamente un sujeto de derecho, sino que sus derechos se encuentran en suspenso a la espera de ese momento técnico para efectos de resolver controversias, que es el de la separación completa de la madre. Así es que el ser humano puede incluso ser considerado en muchas situaciones jurídicas hoy como el objeto de tales o cuales derechos, incluidos los derechos humanos, por ejemplo, sin dejar de ser persona en el sentido de una entidad de especialísimo cuidado, de especialísima relevancia, como es obvio. Así es que no es esto lo que está en juego. Si, por tanto, se excluye a los animales de las categorías de cosas, en realidad no se le está dando la categoría de sujetos de derecho. Esa es una primera advertencia, porque va a ocurrir así en la jurisprudencia y en la doctrina, ¿no? Así se va a considerar. Los animales están en la práctica en el tráfico jurídico. ¿Qué quiere decir el tráfico? Las relaciones con los particulares. Incluso cuando se adopta un animal, ese animal
está en el tráfico y por lo tanto se le aplican las normas de las cosas, es ineludible. Porque si no se desatiende a un tipo de conflicto que se va a producir en nuestra sociedad. ¿A quién corresponde ese perrito? Cosa que yo hago, por ejemplo, que se recogió y se adoptó porque estaba abandonado en el campo, en fin. Todo eso requiere de normas privadas que no son otras que de las cosas, de los bienes. Se puede ser objeto de derecho y estar especialmente protegido. Y esta objetivación, esta cosificación, digamos, ya no significa lo que en el siglo XIX, sino que a veces es la vía, el instrumento, incluso para aumentar la protección hacia diferentes entidades. Y en fin, parece extraño, ¿no? Mientras que se busca un estatuto homogéneo durante toda la existencia de los animales para su cualificación, su entidad, resulta que respecto de los seres humanos no existe ese estatuto homogéneo. No existe. Porque la persona, como concepto técnico, comienza al nacer. Y antes es un sujeto, es un objeto, especialísimo de protección. Entonces, si se fijan ustedes en el derecho comparado, la verdad es que en la mayoría de los países, hay algún otro caso, por cierto, se mencionaron, ¿no? Pero en la mayoría de los países no se ha incorporado esta consideración, a pesar de que yo diría que hay un consenso universal en cuanto a que el maltrato a los animales, en cuanto a que el trato degradante, el producirles dolor innecesario a los animales es una cuestión inaceptable. No todos los países han incorporado esta modificación. Y cuando se ha incorporado, en ninguno, termino en un minutito. En Por favor, porque ninguno de tenemos los que estar a las países, 5 en la sala. perfecto. En ninguno de los países en que se ha incorporado esta modificación, en realidad se los excluye del tratamiento de los bienes y por lo tanto hay que ser cuidadosos en ese punto, porque sería perjudicial para un sistema completo que tratara todos los conflictos sacárselos. Por lo tanto, cuando uno ve esta propuesta que busca, yo diría con muy buenas intenciones, crear un párrafo tercero de un solo artículo, pareciera innecesario. Si se quiere poner este testimonio de política legislativa, más que un testimonio de funcionamiento técnico del derecho civil, bueno, pues habría que ojalá intervenir al menos en lo mínimo posible el Código Civil y, por ejemplo, se podría establecer un inciso segundo del propio artículo 567, dejar lo demás como está y remitir el asunto a leyes especiales, porque evidentemente no es lo mismo hablar de las abejas que hablar de las mascotas o que hablar de otros animales, ¿no? Y entonces habría que avanzar punto por punto y decir que los animales son seres sintientes o más correctamente sentientes, que están protegidos por estatutos especiales. Solución como la alemana, o mucho más próxima a la alemana, que ha sido, yo diría, la más moderada para no intervenir una verdadera pieza de joyería, que es el Código Civil. Muchísimas gracias, es todo lo que les puedo señalar. Gracias a Patricio Carvajal Ramírez por su exposición. Quisiera pedirle a todas y todos los expositores que pudieran enviarnos las presentaciones, puesto que vamos a estar en poco tiempo en el proceso de indicaciones, si es que el proyecto se aprueba en general, en la perspectiva de poder mejorar ambas propuestas, la de la sección ecológica justa y la de animales sintientes, ¿ya? Entonces quisiera despedir a Daniela, a Patricio y a Óscar, agradecer su participación, y quisiera, antes de que nos retiremos, tomar el siguiente acuerdo para la próxima sesión del día miércoles. Tenemos lista a los invitados e invitadas, de acuerdo a todas las propuestas que se nos han hecho. Hemos tratado de ser equilibrados en los invitados e invitadas, y además quisiera solicitar a la comisión además que pudiéramos poner en votación en general ambos proyectos, para después acordar el mismo miércoles la fecha de indicaciones, ¿ya? Y así poder continuar la próxima semana con los proyectos que teníamos acordados del diputado Mesa y del diputado Félix González, ¿ya? Entonces, si les parece que pudiéramos tomar ese acuerdo, ¿sí? Ok, acordado. Por haberse cumplido el orden de la presente sesión, esta se levanta.
Chao.